Buenas tardes a todas y a todos los convocados. Les doy una cordial bienvenida para esta 43ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14:04 del día 27 de noviembre de 2025, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que el señor secretario técnico, por favor, prosiga en consecuencia. Con su venia presidenta, me permito la lectura de la lista de asistencia de los integrantes de este Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndico procuradora, licenciado Fernando Jesús Zárate Ortiz. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, licenciado Ricardo Rafael Ornelas. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, licenciada Laura Esther Ontiveros Manrique. Presente. Muchas gracias. Presidenta, me permite informar que para efecto del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los integrantes para convocar. Gracias. Existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión. Los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario técnico, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, dará lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Con punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Con punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Con punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 42ª sesión extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2025 para su revisión y posible aprobación. Con punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 988 requerido por la Secretaría Particular de Presidencia y la Oficialía Mayor. Con punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Secretaría Particular de Presidencia correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. Con punto número 7, se da cuenta del informe de Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de octubre de 2025 para su revisión y posible aprobación. Como punto número 8, clausura la sesión. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. Ninguno. No habiendo ninguna observación, secretario técnico, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a los integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. El siguiente punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 42ª sesión extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2025 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas: la aprobación del acta de la sesión anterior, se aprobó la ampliación del plazo para dar respuesta a 3 solicitudes de acceso a la información y se confirmaron 2 proyectos de clasificación de información confidencial parcial para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y la atención de una solicitud de acceso a la información. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia Municipal, pregunto a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del orden del acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, nos vamos a 5 votos a favor de la propuesta de acta. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la 42ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información y atención a obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión
se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones: el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 7, apartado 6 de la Constitución local, y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito la lectura y después del siguiente punto a tratar, que es el número 5, presentación, discusión y su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 988 requerida por la Secretaría Particular de Presidencia y la Oficialía Mayor. Al respecto, les informo de la recepción de una solicitud en la que se requiere conocer el monto total pagado por la portada o inserción de la revista Campestre de la edición de enero de 2025, copia del contrato de prestación de servicios publicitarios con Campestre Media y toda la información del procedimiento de adquisición, incluyendo cómo se contrató, bajo qué modalidad y qué documentación lo respalda. Por lo anterior, con el fin de atender lo requerido y con fundamento del artículo 118 de la Ley de Transparencia del Estado, las áreas solicitan una ampliación del plazo de 10 días hábiles adicionales debido a la necesidad de realizar un análisis e integración de la información requerida, así como por la carga de trabajo existente que le impide atenderla de manera inmediata. La solicitud de ampliación tiene como propósito garantizar el cabal cumplimiento en tiempo y forma. Gracias, secretario. Si existe alguna observación por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo intervenciones por parte de los integrantes, les solicito de lectura la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, proceder a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 01. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único. Se aprueba la ampliación del plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas al término establecido inicialmente para su contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 6, presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Secretaría Particular de Presidencia correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025, en cumplimiento con el artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de los gastos de representación y viáticos. El área solicita analizar y en su caso aprobar la versión pública elaborada de una factura de proveedores, lo cual contiene los siguientes datos confidenciales: el Registro Federal de Contribuyentes, el número de serie de certificado de sello digital del SAT y del emisor, el sello digital del SAT y del emisor, el código bidimensional QR y la cadena original de complemento de certificación digital del SAT. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de la titular. Es correcto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederé a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02. En virtud de las posiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial correspondiente a una factura de proveedores por contener datos personales y fiscales que no pueden ser divulgados sin consentimiento expreso de su titular, al considerarse que su divulgación podría vulnerar la seguridad patrimonial y la protección de datos personales de las personas involucradas. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Tercero, se ordena el área para que actualice la información correspondiente al tercer trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto número 7 se da cuenta del informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de octubre de 2025 para su revisión y posible aprobación. Con fundamento del artículo 9, fracción octava del Reglamento de Transparencia Municipal, se presenta ante este comité el informe mensual con los repartos de manera general los siguientes datos. Se recibieron un total de 65 solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de dicho cerco. Las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Oficialía Mayor, Tesorería Municipal y esta Dirección General de Transparencia. La temática recurrente de las solicitudes corresponde a información interna de las dependencias, contratos, licencias y permisos. El tiempo de respuesta para las solicitudes de acceso a la información pública fue con un promedio de 5.42 días de los 20 días que contempla la Ley de Transparencia del Estado.
no se recibieron notificaciones relacionadas con la admisión de recursos de revisión por parte de la Autoridad Garante Estatal. Se realizó la carga de un total de 528 formatos correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2025, aplicables al Ayuntamiento de Tijuana. Se llevó a cabo 3 capacitaciones a funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tijuana. El Comité de Transparencia celebró 5 sesiones de carácter extraordinario, dictando un total de 25 acuerdos. Y el Director General de Transparencia asiste en su calidad de integrante con voz a sesiones del Comité de Adquisiciones convocadas y organizadas por la Oficina Mayor. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procede a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 03, en virtud de las disposiciones legales simplemente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se tiene la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, rindiendo informe correspondiente al mes de octubre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntarles delante de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, le informo que esté 5 a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto número 7, correspondiente a la resolución de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta 43ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento, siendo las 14 horas con 15 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias.